La cúpula empresarial dice que detrás de las manifestaciones que recorren el país en protesta por el gasolinazo está también la indignación por el problema de la corrupción, el enojo, la molestia que despierta. En los próximos días tendrá que elegirse el Consejo Ciudadano de Participación del Sistema Nacional Anticorrupción, que lo pondrá en marcha, que pondrá en marcha a esta institución. ¿Será suficiente? ¿Podrá revertir, podrá enfrentar el malestar y recuperar algo de la confianza perdida respecto de la lucha anticorrupción en este país, que según la OCDE se trata de un cáncer mayor? Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos de contexto. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y regresamos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy con dos actores de la sociedad civil, uno de los cuales participa directamente dentro del comité de participación que va a elegir a este Consejo Ciudadano. La situación económica del país y las medidas gubernamentales de austeridad crean un nuevo contexto de exigencia para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, que deberá ya de comenzar a implementarse con la elección del Consejo Ciudadano en las próximas semanas. Casi como reclamo unánime de diversos sectores, crece la demanda a instituciones y gobiernos de todo el país de la toma de acciones efectivas contra la corrupción, cada vez más urgentes por el descontento social que la desviación de recursos públicos y la impunidad en un momento en que se suceden incrementos de bienes y servicios en detrimento del nivel de vida. También desde el exterior, organizaciones como la OCDE y el FMI urgen al país a atacar la corrupción porque es un problema mayúsculo que pone en peligro la cohesión social y el desarrollo de la economía, además de socavar la confianza de los ciudadanos con la autoridad. La Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción dio a conocer en diciembre la lista de las personas que aspiran a integrar el Consejo Ciudadano, que a más tardar el 2 de febrero deberán ser evaluadas para la selección de los 5 miembros del Comité de Participación, quienes tendrán posiciones pagadas, de tiempo completo, con una duración de entre 1 y 5 años. El malestar y el descontento pone en peligro la construcción del sistema anticorrupción. Posiciones. 1. En México, la corrupción es un cáncer de proporciones mayúsculas que debilita el sistema económico, destruye la cohesión social y erosiona la confianza de la población en el gobierno, la democracia y la economía del mercado, aseguró el secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, José Ángel Gurría. 2. La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, tras aceptar el principal reto en México, que es recobrar la confianza de los ciudadanos en el gobierno y sus instituciones, dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción definirá procedimientos y procesos para regular e instrumentar las acciones encaminadas a inhibir y sancionar los actos de corrupción y situaciones de conflicto de interés. 3. México es percibido como el país más corrupto e inseguro entre los 35 socios que conforman la OCDE. 4. De los 70 aspirantes originales al Consejo Ciudadano, solo 59 pasaron la fase de documentación. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y sí, en efecto, uno de los temas que más indignan, que más molestan es el de la corrupción. Usted lo sabe, los empresarios dicen que está detrás de las manifestaciones que recorren el país. Y en los próximos días vamos a tener que conocer quiénes van a ser los 5 ciudadanos que integren el Consejo de Participación del Sistema Nacional Anticorrupción. Nos va a alcanzar, nos va a dar para revertir o comenzar a echar para atrás esta desesperanza que recorre el país respecto de las acciones contra este mal mayúsculo, como le llamó la OCDE. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle a este tema y me da mucho gusto. Edna Jaime, como siempre, directora México Evalúa. Muchas gracias, Edna. Al contrario. Un placer tenerte aquí. Para mí es el placer estar contigo y con Eduardo. Eduardo Bojorquez, presidente de Transparencia Mexicana, muchas gracias. Qué gusto estar aquí, también Como con siempre. Edna. ¿No? Qué gusto. Dos antiguos colaboradores de este programa que empezamos, ahorita nos estábamos acordando desde que empezó allá en las historias de Bucareli. Desde Bucareli, bueno, aquí seguimos y espero que, no por mucho tiempo, porque tengamos resultados en el sistema anticorrupción y podamos dedicarnos a otras cosas todos, ¿no? Pues entonces arrancamos contigo. Tú vas a estar dentro del comité estoy dentro de la que comisión, seleccione. Dentro de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción. Estamos ya arrancando la fase final
Pepe, hoy se publicamos ya el acuerdo por el que damos a conocer el nombre de los 17 finalistas. Debo decir que todo el grupo, toda la comisión, estuvimos realmente muy bien sorprendidos por las candidaturas que recibimos. O sea, por el nivel. De primer nivel, y los 17 que están en esta ronda final, que pasan a una entrevista, también creo que pueden asegurarnos que vamos a tener un comité de participación ciudadana a la altura de lo que el país necesita. ¿Qué perfil traes? Mira, porque van a tener que evaluar en función de qué. Bueno, ya evaluamos, ya sucedió la evaluación. Tuvimos una metodología donde primero tuvimos que revisar el cumplimiento con los requisitos que la ley establece. Y la ley muy claramente dice que quien aspire a ocupar un puesto en este Comité de Participación Ciudadana debe de tener por lo menos con 5 años de experiencia en materia de transparencia, corrupción, rendición de cuentas. Y a eso agregamos otros criterios de evaluación que creemos que son muy relevantes para la conformación de este comité. Entonces, experiencia en políticas públicas, inteligencia financiera, obra pública y contratación, pero también algunos rasgos de personalidad, si estos candidatos pueden desempeñarse en un cuerpo colegiado, si han tenido esa experiencia, si tienen redes, comunicación con sociedad civil, entonces liderazgo, si tienen una buena reputación. Entonces analizamos un montón de cualidades. Tuvimos una metodología, como te digo, bastante sólida y llegamos a estos 17, tenemos 17 finalistas. Ok. Pepe. Tú has estado en esto desde el principio, desde hace mucho tiempo. Pero mi querido Eduardo... ya se me nota, ¿no? Sí, un poco. No es cierto. Pero dime una cosa, a ver, si tú tuvieras que decir 3 características del perfil de los que deben estar en ese consejo, en el contexto actual, ¿cuáles serían tus características? Mira, a ver, primero déjame hacer una pequeña reflexión porque Edna lo ha planteado muy claramente, pero no estamos, yo creo que como sociedad no estamos tan claros de lo inédito que es este ejercicio. Esta es la primera vez en la historia moderna del país, y supongo que en la historia del país, en la que no designa el Congreso a quienes van a estar en un órgano colegiado que va a encabezar un tema tan importante como la lucha anticorrupción. Edna es, junto con otras 8 personas, una voluntaria que está donando su tiempo para que ese comité de selección identifique estos 5 ciudadanas o ciudadanos, pero sí es inédito, Pepe, y si no lo reconocemos, vamos a pensar que es un producto más de la clase política y no lo es. Esto es algo aparte de la clase política. Este proceso creo que es muy importante. Y el segundo, para responder puntualmente la pregunta, necesitamos primero, en un país donde no hay criterios de paridad de género, que haya balance de género. Yo no quiero influir en las discusiones que van a tener, pero estoy... Si son 5, al menos 2, quieres decir. Cuando menos 3, ojalá 3. Yo estoy cansado, y yo no sé si el público también, de esa foto como la del 5 de febrero del año pasado, que seguramente vamos a repetir en donde hay un club de Toby y una gobernadora. O sea, necesitamos mostrar que el país es un país que tiene paridad en muchos temas y aquí también. Segundo, que esté consciente de los tiempos, porque no van a estar todos durante 5 años. Por el esquema de rotación están escalonados. Entonces, tenemos que arrancar con un presidente o presidenta muy fuerte que no esté aquí para pedirle reputación al Sistema Nacional Anticorrupción, sino para entregarle su reputación al nacimiento del sistema. Y el último punto de arranque, digamos, de lo importante, es alguien que entiende que su función no es operar la política anticorrupción, sino asegurarse que las instituciones del sistema funcionen bien. Se ha usado mucho el paralelismo del Coneval de la corrupción. Aquí no van a ir a medir la corrupción, a diferencia del Coneval, ¿no? Aquí van a asegurarse que las otras 6 instituciones del sistema se muevan al ritmo que el país necesita, supervisión y liderazgo. Esta es la cabeza que va a ser, si esta cabeza no logra convocar a la Auditoría Superior de la Federación, al fiscal, a la Secretaría de la Función Pública, a eso que tú estás planteando, Pepe, que es a responderle a la gente por el hartazgo, por el cansancio, por los agravios,
entonces no habrá cumplido su función. Entonces es alguien que tiene que llamar a las instituciones públicas a responderle al ciudadano. Está claro el deseo, lo deduzco de tus palabras, de separarte un poco de la clase política, que no se vea, aunque en efecto es un proceso inédito. Además, prefieres que no se confunda, prefieres que quede muy claro por la necesidad justo de que haya confianza. Me parece fundamental de que son ciudadanos eligiendo a ciudadanos, de que somos ciudadanos que estamos siguiendo un método para poder elegirlos, que hicimos una convocatoria amplia y afortunadamente tuvimos una respuesta espléndida, porque sí necesitamos a mexicanos y mexicanas, tiene toda la razón Eduardo, necesitamos paridad, que se puedan sentar en el comité coordinador y que puedan tener autoridad sobre los representantes de las 6 instituciones que forman parte de este comité. Además me parece también inédito porque tendremos a ciudadanos vigilando la implementación de una reforma. En innumerables ocasiones reformamos y después nadie le da seguimiento a lo que se reforma y a la implementación. Como si la ley fuera suficiente para cambiar la realidad ahí. Y muchas veces perdemos el rumbo en la implementación. Este comité coordinador y el comité de participación ciudadana van a tener un papel vital en el seguimiento de esta implementación. Si nos sale bien, alguna vez lo platicaba con Eduardo, entonces sí habremos innovado en materia de construcción institucional, Pepe. O sea, si realmente este comité de ciudadanos puede vigilar una buena implementación, que las nuevas atribuciones que van a tener los órganos que forman parte del sistema se ejerzan cabalmente, que no haya desviación, que se pueda generar política pública, que haya seguimiento, creo que estaremos dando un paso muy importante. Además de eso, ¿es última llamada? ¿Es una de las últimas llamadas? Yo creo que es el mejor instrumento para la última llamada. Pero sí es la última llamada. Yo francamente creo que nuestro régimen político está viviendo agotamiento. Incluyo a todos los partidos y a todos los caudillos que están alrededor de esto. Está agotado, se le siente agotado. Y los tiempos, por ejemplo, lo que van a tener que hacer en este comité es entender muy bien que hay 2 tiempos, el tiempo de las instituciones y el tiempo de la ciudadanía. Sí. Y van a tener que responderle a los 2 tiempos. Van a ser un conector entre el tiempo necesario para poder implementar una reforma y la sensación de frustración que es en escenarios de 24 horas. La sociedad no está esperando a que dentro de 15 años consolidemos el sistema. Claro. Entonces, es el mejor instrumento porque es el único mecanismo que cuando menos hemos podido prever para conectar estos 2 tiempos, el tiempo institucional y el tiempo de la ciudadanía. Y ellos van a tener que ser un puente y hacerles saber a las instituciones públicas que le tienen que responder ya, en 10 días, en 15 días, en un mes, pero al mismo tiempo asegurarse que vayamos corrigiendo los problemas estructurales que dieron lugar a los Duartes, a los Borges, a los 2 tiempos. Totalmente de acuerdo, pero además qué reto, porque además date cuenta, voy a seguir tu mismo símil, el tiempo institucional en el país en materia de transparencia y lucha anticorrupción ha ido en una dirección inversa a la cantidad de escándalos y al propio hartazgo de la sociedad. Entonces, ¿cómo vas, si coincides con Eduardo, a compaginar eso? Yo coincido con Eduardo y creo que esta es una reforma de larga maduración. No vamos a tener resultados al día siguiente. Se trata de construcción institucional, de embonar instituciones, de generar política pública, de cambiar prácticas, de entrenar gente, de generar capacidades en las instituciones. Y me puedo seguir con una larga lista, Pepe. Pero creo que sí puede haber lo que se le dice pasos intermedios, milestones, ¿no? Pasos intermedios, donde si logramos ser exitosos, vamos a poder generar una percepción positiva respecto al sistema. Animar ahora sí que el decaimiento social con buenas señales de que esto va por buen camino. ¿Cuáles serían, por ejemplo, algunos pasos intermedios que puedas vender, digo, en esa modulación con... Primero, que ningún asunto que haya sido denunciado quede sin investigación, entendiendo que en la investigación puede resultar o no responsable a alguien ante un juez, pero que ningún asunto quede sin ser investigado. No que desaparezca en el tema de Borges o que desaparezca en el tema de Duarte. Sabemos que hay más de 12 gobernadores que han sido acusados, que están bajo proceso de investigación o que ya fueron sancionados. Explicarle eso a la opinión pública es muy importante. Eso no quiere decir que los 5 ciudadanos van a cumplir las tareas de la Fiscalía Anticorrupción o de la Procuraduría General de la República,
Pero la otra función es informarles perfectamente y traducirle al ciudadano cuáles son los tiempos, los ritmos de estas investigaciones, porque insisto, nosotros vivimos como sociedad en escenarios de 24 horas. La mitad de la población que está en condiciones de pobreza y pobreza extrema sobrevive todos los días, ¿no? No le puedes pedir que tenga paciencia en el largo aliento brodeliano, ¿no? Sí, claro. Pero sí hay alguien en el que puedes confiar, es en este comité, que salga y te diga, mira, lo que está diciendo el procurador es cierto. Ese es el debido proceso, estos son los plazos, y eso es muy importante. Nadie ha hecho esa pedagogía. Y creo que el último punto es asegurarte de que estén los indicadores correctos de desempeño. Y parece un asunto técnico y muy aburrido, pero para decirlo en términos de Churchill, es saber cuándo ganas y cuándo vas perdiendo, ¿no? Sí, el comité tiene que decir, mire, aunque no hayan atrapado a Borge, vamos ganando en el cambio institucional. ¿Por qué? Porque está esto, porque ganamos esto otro, porque la Auditoría Superior ya logró que no solo sean 7 casos los que lleva ante un ministerio público que sanciona. Creo que eso va a ser una herramienta de profunda pedagogía. Es que parece, al menos, parece a veces cuestiones mínimas de atención a la gente, ¿no? Sí. Ahora, de solo escuchar, pedagógico, de escuchar y de atención. Déjame hacer un corte y regreso explicar. contigo. Y de explicar. Exacto, de explicar y al final pues, de tomarte en cuenta. Sí. ¿No? Estamos hablando de la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción en un contexto complicado, en un contexto difícil, muy diferente al que había, evidentemente, hace unos meses, no hace unos meses, hace que son 2 años, ¿no, Edna? Por lo menos, que empezó a librarse esta discusión por los escándalos de corrupción que han surgido, sobre todo en los estados. Estamos hablando con Eduardo Bojorquez, presidente de Transparencia Mexicana, con Edna Jaime, directora de México Evalúa. Y me quedé contigo, Edna, y el tema que preocupa es si en efecto tienen claro la necesidad de tener acciones que vayan indicándole a la gente que algo se está haciendo, Sí, fíjate, pero modular la velocidad es muy difícil porque, oye, en las calles hay mucho enojo. hay mucho enojo. Fíjate, Pepe, que hay un tema que creo que es muy importante en este juego de generar expectativas y manejar expectativas, Sí. y tiene que ver con las designaciones. Porque nosotros estamos pues encargados de elegir a los 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pero vienen nombramientos muy importantes. Sí, bueno, el Pepe. fiscal, de entrada. El fiscal, los magistrados al El tribunal. fiscal, Sí. los magistrados, ya hubo un nombramiento Ya hubo, sí, un Para- cambio en la presidencia en la del presidencia del tribunal. Tribunal de Justicia Administrativa. No sé Sí. si no te va a sorprender, Pepe, ¿no? En los primeros días de enero, a la mitad del gasolinazo. Entonces, Pepe, yo creo que aquí hay una gran oportunidad para sentar una expectativa positiva entre los ciudadanos respecto al funcionamiento del sistema o generar dudas. Entonces, No, bueno, ¿qué generar dudas queremos? sería... ¿Qué queremos? No, sería O sea, simulación otra vez. o sea, mandar una señal de que estamos simulando sería terrible, Ajá. Pepe. Por eso estas designaciones son tan relevantes y por eso desde sociedad civil, distintas organizaciones, hemos estado promoviendo que estas sean transparentes, que haya un método que podamos conocer, que haya criterios. Fundar particularmente ha estado ocupado en este tema, tiene una plataforma que se llama designaciones.org, lo hemos acompañado porque entendemos de la relevancia de que estos nombramientos sí nos manden la señal de que va en serio, ¿no? De que van personas mexicanos con una gran reputación y con una gran capacidad para emprender la Con el reforma. mérito para hacerlo. Para emprender una reforma de la envergadura de lo que esta implica. Es que a veces, y retomo lo que acabas de decir, voy contigo, a veces el camino parece un poco zigzagueante. Venimos de la polémica sobre la designación o sobre la elección del fiscal anticorrupción, que incluso generó divisiones en la propia sociedad civil, digo, lo sabemos todos. Del fiscal general. Del fiscal general, perdón. Sí. Y luego del fiscal anticorrupción. Ambas son, digamos, no fueron señales muy halagüeñas para la puesta en marcha del sistema. Ahora, la necesidad de lanzar... Qué difícil poder, digamos, ir caminando digamos, con cierta coherencia. Pues sí, porque sí está simbrado el sistema. Mira, el primer semestre del año pasado no lo disfrutó la clase política. La agenda la controlaron las organizaciones civiles, el clamor social de tener un sistema anticorrupción, no solo la 3 de 3, ¿no? El sistema completo. Veníamos de Ayotzinapa, traemos Tlatlaya. O sea, la verdad es que no están cómodos y se les nota, ¿no? Entonces, cada vez que pueden regresarse
a su zona de confort, lo hacen, pero yo creo que alejan más a la sociedad de la clase política y la brecha ya es de tal manera grande que yo creo que hay mucha simpatía por acciones más radicales. Mira, yo me acuerdo muy bien cuando estábamos en el Congreso, lo que les decíamos es, tomen nota de la sociedad civil mexicana y la ciudadanía que ha elegido el camino institucional para transformar al país, porque en las calles no va a haber discusión sobre estos temas. No, en las calles todo se reduce a consignas, a los puños alzados, no hay debate sobre los temas institucionales y yo creo que a la clase política se le olvida, o sea, cree que pasó ya y se regresa a la zona de confort. La verdad es que hay muchos ciudadanos que prefieren la ruta a las calles, ¿no? Y yo creo que hay que ayudar todo lo que se pueda a que se transforme el régimen desde lo institucional. A veces siento que estamos en una dinámica donde se están repartiendo las fichas y nos dicen, te doy una para ti. Y una todas para 6 mí. para mí. La casa gana. Eso parece como de casino. Pues, sí, suena Oye, así, pero la presión no solamente es dentro del país, ¿eh? O sea, las declaraciones de Gurría que acaba de estar, el secretario general de la OCDE, son muy fuertes, ¿no? El cáncer de la corrupción enorme, un problema mayúsculo que está afectando la cohesión social, el desarrollo económico. No es poco el reto, Edna. No, yo creo que el reto es enorme y estamos ahorita planteando lo que significa esta reforma a nivel federal, pero va a estar incompleta si no la logramos aterrizar correctamente en los estados, Pepe. Y ahí ahora, ¿está condicionado? No. Pues o sea, mira, tienes que tener el nombramiento de estos 5 para integrar el Consejo de Participación. Puedes arrancar con nosotros. O cada estado puede arrancar con su propio proceso independiente. Ya pueden arrancar. Sí, ahorita sí hay procesos encadenados, tiene que estar el Comité de Participación Ciudadana para que se instale el comité coordinador, pero no, los estados deberían ya estar trabajando. ¿Y dónde están los estados? Entiendo que hay rezago. ¿Estoy bien o no? Pues mira, más bien, no sé, pero yo lo que siento es que unos están tratando de evitar que esto vaya en serio. O sea, simular. Ya tuvimos, ¿no? Ya nos pasó con Quintana Roo, Veracruz. Sí. Con Chihuahua. ¿Veracruz con el actual o con el anterior? No, acuérdate que se quiso adelantar, sí, hacer la fiscalía. Sus propios nombramientos y su propia reforma anticorrupción para protegerse y lo desmontó la Suprema Corte. El blindaje, sí. Aquel intento de blindaje. El blindaje. ¿Y el nuevo? Yunes, que ha estado tan duro con la corrupción y eso, ¿cómo va? Bueno, está entrando y está planteando que va a respetar lo que marca la Constitución en el sistema. Vamos a ver si eso es como sus declaraciones. Creo que el tema no es respetar, sino hacer. Estamos hablando de la puesta en marcha, de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en medio del clamor por acciones contra este mal. Estamos hablando con Edna Jaime, directora de México Evalúa, Eduardo Bojorquez, director presidente de Transparencia Mexicana, y me quedé contigo. ¿Cómo podrías medir o cuáles serían tus expectativas para medir un poco los resultados positivos o éxitos del sistema que se tiene que poner en marcha? Primer indicador. En lugar de que nos hablen de averiguaciones previas y funcionarios sancionados, que ya estamos acostumbrados a oír que son cientos y cientos, redes de corrupción desmanteladas. Nada más dime, ¿cuántas redes de corrupción desmantelaste el año pasado? Porque en una red hay empresas, notarios, financieros, desmantela la red completa. Lo de Veracruz era una red y no solo es Duarte, ¿no? Sí. Es una red y estaba metida mucha gente. Desmantela la red. No es selva, es la red, ¿no? Es desmantelar la red. Ahora, segundo indicador muy importante. Todo el sistema se rige por el resultado final. Porque si te empiezan a dosificar los procesos, te van a decir, hice tantas auditorías, No, dime qué ocurrió al final. Sentencias en firme. O sea, es cambiar la lógica hacia dar resultados. Yo pondría por lo menos esos dos. Yo creo que esta parte punitiva es fundamental. O sea, que haya consecuencias. Porque yo creo que en el momento que haya consecuencias, no impunidad. Amenaza creíble que las instituciones operan para detectar y castigar corrupción, cambiamos la lógica de todo. Pero hay que también poner énfasis en lo preventivo. Entonces, un indicador de que esto está avanzando, pues que tengamos procesos de obra pública transparentes, que cumplan con una normatividad mejor hecha, que las compras públicas del Estado mexicano también estén sujetas a reglas
donde se cierren los espacios para la corrupción. Entonces también en el cambio de ese andamiaje legal, que es donde están abiertas las válvulas a las oportunidades para corrupción, si las logramos cerrar, creo que será un muy buen indicativo. Mira, podríamos plantear un reto, de que esto está avanzando bien. Dos dilemas rápido, que cualquiera del auditor seguro lo está pasando en este momento. Una, sí sentencias, no impunidad. ¿Puedes lograr transmitir ese mensaje mientras Duarte siga evadido o Borge sí es una red, porque se haya ido, digamos, con buena parte del litoral, como decíamos? Se llevó la costa. La costa de Quintana Roo. De Quintana Roo. Sí, Pepe, porque fíjate, lo hacen otros sistemas en el mundo. FIFA es el mejor ejemplo de una investigación por corrupción, donde la última orden de aprehensión que van a girar es la de Blatter, no la primera. Van cerrando la red. Y el Departamento de Justicia va ilustrando perfectamente que está desmantelando una red. Ya cayó de la CONCACAF, ya cayó. Otto Pérez. La red. Y luego vas por la vicepresidenta y después fuiste por el presidente. Pero creo que esto nosotros no lo hemos visto porque lo que hacemos es tirar muy arriba, muy rápido, y entonces nadie cae. No, vamos cerrando la red. Y la gente entiende perfectamente eso. Mira, todo el mundo entiende lo de FIFA, ¿eh? Se va cerrando, y han caído. O sea, no era lo que Fox decía, peces gordos. Sí, pero primero agarra el cardumen completo. Donde vive. Y el otro dilema sería, tú decías prevención. Yo te digo, a ver, prevención mientras nos seguimos enterando, lo dice la OSD otra vez en un informe, que el 70% de las adquisiciones de Pemex, en una situación económica más que difícil, asignaciones directas. Bueno, por eso Eduardo y México Valú y distintas organizaciones estamos trabajando junto con el Senado para plantear una reforma en serio de nuestra ley de obras. Aquí sí tenemos Esa está atorada, por lo menos desde el... Está atorada. Un año y medio más. Está atorada, pero pues hemos estado en conversaciones, dando insumos a los senadores para sacar la mejor ley posible en materia de obra pública. Pepe. Ciertamente, sí necesitamos mandar una señal a los ciudadanos de que algo va a suceder. Porque pues mientras podemos estar dándole una buena ajustada a nuestra fontanería institucional, pero eso no se ve. Sí necesitamos, Pepe, ver un caso, o por lo menos un esfuerzo serio por armar un caso. Claro. Eso requiere que nuestras instancias de procuración de justicia y nuestro sistema de justicia en general tenga las capacidades para armar bien un caso. No solamente es un tema de voluntad, hay que tener las pruebas, hay que tener los peritos, hay que tener los mecanismos de inteligencia financiera. Claro, ahí está el caso de Nuevo León. El caso de Nuevo León es muy ilustrativo. La voluntad política parece existir, tienes un abogado capaz como es Canales, y a la hora de querer armar el caso, pues no hay, se le cae. Sí, por eso son los dos tiempos, ¿no? Sí. Si no cambias las instituciones, nunca van a tener facultades ni capacidad los fiscales para hacerlo sistemáticamente. Pero si no tienes los casos ejemplares, no tienes la confianza para hacer las reformas. Entonces tienes que trabajar en los dos tiempos y ese es el reto para el comité, porque el comité va a ser quien le diga a la opinión pública, esto es correcto. Mira, no es un árbitro, pero sí es un muy buen líder, ¿no? O sea, no es el IFE, o el INE en este momento, no es el árbitro del proceso, es el líder que dice, oiga, se nos está rezagando, señor auditor, oiga, secretaria, mire, perdone, lo vamos a tener que hacer en una sesión pública, pero no se están moviendo estos temas. Esto es strike, ¿ustedes lo que quieren es una especie de activistas institucionales? ¿Ese es el tema? Activistas, estos 5 ciudadanos deben ser unos activistas. Vigilantes institucionales, sí, monitores pero lo que institucionales. describió fue un activista, o sea, es liderazgo. Es quien pueda convocar a la nación a moverse. No, el activista estamos tocando la puerta todo el tiempo. Está dentro. Y está convocando a las instituciones de la República a moverse en un sentido y una dirección, porque así lo marca la ley. O sea, si tú quieres, es no perder la esencia del activismo cívico, pero desde una plataforma institucional, y aquí sí se va a ver liderazgo. O sea, digamos, por eso lo están buscando con esos criterios. Pepe, necesitamos demasiadas cualidades, pero los tenemos, los tenemos. Ve la lista, está muy los bien. 17 los tenemos. Además necesitamos que entiendan la sustancia. O sea, que entiendan un proceso de fiscalización, que entiendan cuáles son las facultades, alcances de la Auditoría Superior de la Federación, que puedan entender el proceso penal. Sí necesitamos tener un cuerpo colegiado
con un perfil particular, que comparta distintas perspectivas y que pueda liderar un proceso tan relevante como es la implementación y estar vigilando que esta reforma realmente funcione. Bueno, las fechas. Próxima semana tienes tus entrevistas, los días. Sí, 23 y 24 de enero, el 23 en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, vamos a entrevistar a 8 o 9 candidatos, y el día siguiente en el CIDE el resto. Después vamos a tener espacio para que ciudadanos, organizaciones puedan conversar con la comisión. Resultados el 30. 30 a las 9 de la mañana estaremos sesionando. El 2. Nos vemos aquí el 30 para que nos digas quién quedó. Me parece muy bien. ¿De acuerdo? ¿Trato hecho? Maravilloso. Nos vemos aquí el 30 para que analicemos los perfiles. Me daría muchísimo gusto. ¿Te gusta? De verdad. Muchas gracias a los dos, ya me voy. Muchas gracias. Edna Jaime, directora de México Evalúa. Gracias a ti, Muchas Pepe. gracias, Eduardo Bojorquez, presidente de Muchísimas Transparencia gracias. Mexicana. Por sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos.